Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Cuando Napoleón capturó al rey de España en 1808, el vacío de poder desencadenó un proceso revolucionario en América y por supuesto en Chile. Para lograr la independencia, Chile necesitó librar una guerra y esa guerra transformó radicalmente a la sociedad. Inquilinos, mineros, hombres de letras y políticos tuvieron que aprender a pelear, convirtiéndose en soldados y oficiales. Esta militarización forzosa tuvo una consecuencia fundamental. Quienes construyeron la República eran al mismo tiempo militares. Los políticos habían sido soldados en el campo de batalla y los militares ocupaban naturalmente espacio en la toma de decisiones políticas. Pero estos hombres no volvieron a sus tierras una vez ganada la guerra. Se constituyeron como parte de la élite, forjaron constituciones y ejercieron el poder político hasta bien entrado el siglo XIX. ¿Fue la independencia de Chile simplemente una emancipación nacional? ¿O hay que entenderla como una auténtica revolución? ¿Cómo pasaron los ejércitos del campo de batalla a los salones de poder? Para explorar estas preguntas, hoy nos va a acompañar Juan Luis Sosa Santa Cruz, doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford y autor del libro Ejércitos, Política y Revolución. Bienvenido, Juan Luis, qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo. Hace ya bastante tiempo que habíamos conversado también de otra de tus investigaciones, así que hoy muy contenta porque tengo aquí además en mis manos tu libro, que leí además que fue primero hecho en inglés y esta es una edición por primera vez en español que se llama Ejércitos, Política y Revolución. Chile 1808-1826, todo ese proceso en que se va construyendo nuestro país. Así que encantada de tenerte aquí para conversar de este tema hoy, Juan Luis. Muchas gracias, Rocío, por la invitación. Un gran saludo a todos quienes nos están escuchando. Bueno, leía que había sido esto parte de tu tesis doctoral. Cuéntanos eso, que siempre me gusta partir conociendo cómo se da este camino para ciertos temas, ciertas investigaciones. ¿Siempre te ha interesado el ejército? ¿Habías investigado otros temas? ¿Cómo fue ese tras bambalinas de crear este libro? Mira, la verdad, cuando yo me fui a hacer el doctorado a la Universidad de Oxford, en Inglaterra, en el año 2007, me fui con una idea algo distinta. Siempre me interesó mucho el proceso de independencia, siempre me interesó mucho por así decirlo, los años fundacionales de la República, ¿no? Y durante mis últimos años en la Universidad Católica, antes de irme a Oxford, fue ese mi periodo más estudiado, más investigado. El rol de los militares en la independencia no fue algo que yo haya pensado con mucha anticipación antes de ir a Inglaterra, y fue más bien el resultado de mis conversaciones iniciales con mi tutor allá, Alan Knight, un gran historiador que ha dedicado toda su vida a la Revolución Mexicana. De hecho, en esas conversaciones aparecieron los militares como agentes de la revolución, ¿no? Yo sostengo en el libro que esto fue una revolución, que la independencia fue una revolución y que ahí los militares jugaron un rol súper significativo como agentes de ese proceso. Y en el primer año, sobre todo de ese doctorado, leí mucho sobre la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana. Y ahí, junto con mi tutor, con Alan Knight, llegamos a la conclusión de que sería una buena idea estudiar no a los militares tanto desde su aspecto militar, sino más bien desde su lado político, como agentes políticos, como actores de la toma de decisión. Y entonces los últimos 3 años y medio después de eso, los últimos 3 años y medio de mi doctorado, los dediqué entonces a investigar en distintos archivos ese rol, y eso fue publicado como libro el año 2014 por Liverpool University Press en Inglaterra, y ahora recién tengo algo de tiempo, me siento y publicamos este libro con Crítica, que la verdad es una gran editorial y estoy muy contento con el resultado.
Bueno, tremendo trabajo, a tantos años de investigación, diferentes países, diferentes idiomas, y hoy lo podemos tener aquí. Tú nos hablas de, o la tesis que plantea el libro, revolución y militares. Hoy día nos parecieran esas dos palabras, esos dos conceptos como antagonistas por nuestro devenir histórico más reciente. Pero sí hubo un periodo, o sigue habiendo en otros lugares del mundo, donde la revolución se hace, ¿no?, desde las armas o desde una guerra o la guerra civil. Mencionabas la Revolución Francesa, lo que ocurre en Estados Unidos, todos procesos que se dan un poquito antes de que inicia tu libro. Entonces, danos un poco de contexto, qué estaba pasando aquí en Chile, porque también, asombrosamente, hay muchas personas que no saben que la primera junta de gobierno no es nuestra independencia o no tenía el objetivo de independizarse de España, sino más bien lo contrario. Entonces, vámonos al Chile de 1808, qué estaba pasando, qué éramos por entonces, de dónde hasta dónde, porque tampoco teníamos la extensión que tenemos ahora, ¿no? Yo creo que tú acabas de dar en el clavo en una cuestión. Yo creo que no hay que extrapolar lo que ocurrió hace 200 años a la realidad latinoamericana actual. Efectivamente, el rol de los militares después de la independencia jugó muy distintos roles, ¿no? Tuvieron injerencia de muy variadas formas. En el caso de la independencia, lo que yo sostengo, y esto es replicable para el caso argentino, para el caso colombiano, para el caso mexicano, para el caso venezolano, para el caso peruano algo menos, pero para todos los otros sí. Sostengo que en algún momento, luego de la invasión napoleónica a la península en 1808, y luego de la construcción de juntas locales para administrar los distintos territorios, por ejemplo, la Junta de Santiago, en algún momento esas juntas derivaron en manos de militares, ya fueran militares regulares o milicianos. Obviamente que hubo siempre civiles muy importantes, pero la toma de decisión pasó a depender mucho de lo que ocurría en los cuarteles y eventualmente también en el campo de batalla. En el caso chileno, la guerra propiamente tal, que yo sostengo fue además una guerra civil, la guerra no comenzó sino hasta 1813, pero en otros lugares, como en el Río de la Plata o en Venezuela, comenzó muy rápido. Y allí los militares jugaron, como te decía, un papel sumamente clave. Esto no es ni bueno ni malo, sino que simplemente es la constatación de un hecho, ¿no? Lo que pasaba en el campo de batalla tenía una repercusión inevitable en la toma de decisiones en los centros urbanos, ¿no? Y viceversa. Entonces, lo que sostengo es que la política se militarizó y los militares se politizaron. Y por lo tanto, el fenómeno de la guerra pasó a ser muy característico de ese periodo, pero sobre todo manifestado en la cotidianidad. La guerra pasó a ser parte fundamental de la vida, en este caso, de los chilenos de la primera mitad del siglo XIX, ya sea porque los inquilinos fueron arrastrados al campo de batalla como soldados, porque los comerciantes se transformaron en oficiales militares, porque los intelectuales dependían mucho de los militares, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese fenómeno, todo el proceso que nos llevó de ser un régimen colonial a un sistema republicano, estuvo fuertemente influenciado por el fenómeno de la guerra, por los militares y sobre todo por la característica continental que tuvo la guerra, ¿no? No es nada más que una guerra en Chile, es un fenómeno continental y uno podría decir incluso transatlántico. No era solo algo que estaba ocurriendo en un país, era un sí. espíritu que estaba moviendo a toda América, una necesidad también, si se quiere. Estamos, como decía yo, a inicios del siglo XIX. Aquí en Europa se da esta situación que toman cautivo al rey de España, entonces se da como un espacio de estar acéfalo, ¿no? Sin cabeza, sin liderazgo, a pesar de que estuviéramos a miles de kilómetros. ¿Cómo se toma ese hecho acá? Como, no sé si de alguna manera lo ven como una oportunidad, tenían miedo porque podían llegar acá los ejércitos de Napoleón. ¿Qué estaban pensando los militares y que se empiezan a formar de alguna manera? Tú hablas que
obviamente esto todavía no tenía la estructura que conocemos hoy como país, entonces no era algo profesional que uno pudiera ir a una escuela y formarse como militar, sino que personas que tenían diferentes actividades se empiezan a transformar en militares. Cuéntanos de esa ventana que nos lleva después a que se haga la primera junta de gobierno y todo lo que ocurre. Lo que ocurre cuando Napoleón toma preso a Fernando VII y lo lleva a Francia, a Valensay, lo que ocurre tanto en España como en las colonias es que ambos territorios entran en un momento, en un proceso de gran incertidumbre. La pregunta es, bueno, si el rey está preso, ¿quién gobierna entonces? Debe ser sus ministros y las juntas y cabildos y cuerpos corporativos que existen en la península, tipo la Junta Central, la Junta Suprema, algún cabildo en específico, o cada una de las colonias puede arrogarse la soberanía o el poder para generar su propio gobierno. Esa es la gran disputa ideológica entre 1808 y 1810. ¿Dónde reside el poder? ¿Y quién lo puede ejercer? Y la teoría que impera es la de la retroversión del poder, esto es, que el poder vuelve hacia el pueblo. Esto es típicamente escolástico, ¿no? El poder vuelve al pueblo y es el pueblo el que elige la nueva autoridad que va a gobernar en nombre del rey ausente. Esto no es un corte con el rey, sino más bien es una decisión a la espera de que el rey vuelva, ¿no? ¿Y quiénes son los representantes del pueblo? Porque el pueblo en sí mismo no gobierna, ¿no? Sino que le pasa su representación a algo. Bueno, en la teoría escolástica, que es la que impera en estos años, esos son los cabildos, ¿no? Los cabildos locales, la autoridad local. Y son los cabildos los que efectivamente nombran desde su seno, desde su centro, digamos, a las distintas juntas que aparecen tanto en España, porque también hubo un fenómeno juntista, como en Hispanoamérica, ¿no? Y ahí lo que se produce en los hechos es un corte entre las juntas locales de Hispanoamérica con la autoridad que reside en España y que gobierna España en ausencia del rey. No es un corte con el rey, insisto, sino que es un corte más bien con la metrópolis. Entonces yo creo que hay que diferenciar muy bien entre lo que es el rey, la autoridad del rey, de la autoridad de la metrópolis, de la autoridad de la junta, ¿no? En el caso chileno, fue el Cabildo de Santiago el que llama a un cabildo abierto el 18 de septiembre y cuyo resultado es la creación de la Junta de Gobierno de Santiago, ¿no? Una de las principales consecuencias de esa creación, uno, España no tuvo ningún rol en la creación de esa junta. El virrey peruano, que era la autoridad más importante en Sudamérica, tampoco. Fueron más bien los comerciantes, los hacendados de Santiago, los que decidieron construir este nuevo cuerpo autónomo, pero no independiente, autónomo de España, autónomo en el sentido de que no dependía de otras juntas, pero no independiente porque no cortó los vínculos con el rey. A pesar de eso, de no haber cortado los vínculos con el rey, mi tesis es que esto fue profundamente revolucionario, precisamente porque no le preguntaron nada a nadie y se impusieron el autogobierno. Desde ahora en adelante nosotros seremos un gobierno distinto, propio, ya sea a España, ya sea a las otras colonias, al virrey, y vamos a gobernar hasta que el rey vuelva. Sabemos después que en 4 años más el rey va a volver y va a ser otro tipo de contrarrevolución, pero lo importante es qué es lo que está detrás de la teoría de la retroversión del poder. Y la teoría es que vuelve, y es el pueblo el que nombra entonces a esta autoridad
representada en los cabildos y luego en la Junta. ¡Qué claridad! Llevamos tantos años aprendiéndolo de una manera un poco enredada, yo siento, ¿no? Así que, bueno, gracias por esto que me deja clarísimo el panorama. Luego de ese 18 de septiembre, me imagino que había que ponerse a trabajar en muchas cosas y con este espíritu de revolución, claro, como tú decías, bueno, un periodo mientras el rey está cautivo o 4 años, pero mientras tanto, no sé, ¿de dónde saldría la plata para mantener a Chile? ¿Cómo existir de alguna manera si no se había hecho antes, ¿no? Crear todo desde cero o mantenerse. ¿Qué había en la cabeza de estas personas que estaban en el cabildo y que los llevó también, como yo decía hace un momento que tú planteas en el libro, a esta necesidad de que todos estuvieran listos para la guerra? Bueno, en 1810 no estaba claro que Chile terminara en una guerra. De hecho, en comparación con el caso de Buenos Aires, por ejemplo, que es muy importante el caso de Buenos Aires, para el virrey peruano, que como te decía era la principal autoridad en Sudamérica, la Junta de Santiago fue mucho más, comillas, moderada. Esta es una palabra que él utiliza. Porque en el caso de los porteños, en Buenos Aires, el corte fue mucho más profundo. No con el rey todavía, pero sí mucho más explícito, mucho más radical, ¿no? Con lo cual, al virrey peruano, al virrey Abascal, no le quedó otra que enviar fuerzas militares al Alto Perú, lo que hoy día es Potosí, Bolivia, etc. Y entonces, la Junta de Buenos Aires se enfrentó muy rápidamente a los ejércitos del virrey peruano. En el caso chileno eso no fue así. Uno, por la moderación, porque el cambio no fue tan radical, y porque además las relaciones comerciales, y aquí voy a tu pregunta, continuaron existiendo con Lima, ¿no? No hay que olvidar que tanto Chiloé como Valdivia dependieron históricamente del situado limeño, que era un envío que se hacía anualmente de dinero, con lo cual se pagaba a la tropa de esos dos lugares. Y por lo tanto hubo muchos comerciantes chilenos que estuvieron dispuestos a declarar la autonomía y el autogobierno, pero no a quebrar ni con España, ni con el rey, ni con el virrey, ¿no? No fue sino hasta que José Miguel Carrera y sus hermanos entran a escena que el proceso juntista chileno se radicaliza. De hecho, Carrera y sus hermanos publican un reglamento constitucional que es muy radical en 1812, pero no es sino hasta entonces que el virrey peruano se decide a enviar el primer contingente desde Lima a Chile para luchar en territorio chileno con los herederos de la Junta de 1810. Pero tuvieron que pasar 2 años y medio para eso. Entonces, esto no es... Tú tienes toda la razón, el 18 de septiembre no es el día de la independencia de Chile. Para nada. Es el día en que se formó una junta de gobierno que declaró el autogobierno, pero de ninguna manera quebró con España. Y tuvieron que pasar muchos años, en realidad, para que se declarara la independencia. Pero el primer punto bélico o la primera prueba del grado de militarización de la política, te diría que fue cuando los Carreras publican ese reglamento constitucional en octubre de 1812 y el virrey en enero, marzo del 13 envía los primeros refuerzos a combatir a los chilenos en territorio propio. Y ahí es donde la revolución entonces se transforma a su vez en una guerra civil, porque en realidad los contingentes realistas eran en su mayoría nacidos en Chile y el envío de las fuerzas del virrey no pasaban de 100, 150 personas. Todo lo que él construyó desde Lima, lo construyó desde Chile con soldados chilenos y por lo tanto no es conceptualmente correcto hablar de una guerra internacional entre 2 estados, sino que más bien una guerra en territorio chileno con ejércitos formados por personas nacidas en Chile. Yo nunca lo había escuchado que se planteara así, como tú lo planteas, ¿no? Una de mis tesis también como guerra civil, siempre lo vemos y uno se imagina en la cabeza, sin analizar detalles, que habrían venido barcos o qué sé yo, desde Perú bajando miles de caballos con españoles directamente, y como tú planteas, no fue así. No fue así. Y de hecho la mayoría, si no era chileno, era americana. Los refuerzos españoles que llegaron a Chile fueron muy pocos. Los Talavera de la Reina fueron los más importantes, pero que no pasaban de 500 hombres. Y aquí estamos hablando que en algún momento los ejércitos
tenían 6.000, 7.000 hombres por lado, ¿no? Otra cosa es que los oficiales del ejército realista en general fueran nacidos en España, eso sí, pero la tropa y buena parte de los oficiales de grado medio eran o chilenos o americanos. Juan Luis, antes de que sigamos avanzando más en el tiempo de lo que cuenta el libro, acá hay otro tema que se plantea que a veces también, no sé, pues quienes somos de la capital no, ni siquiera lo abordamos y tiene que ver con que Chile no era solo Santiago y para poder crearse como una nación necesitaba que se unieran todos. ¿Qué pasaba con Concepción entonces? ¿O cuál era la importancia? ¿Cómo era esa estrategia entre las grandes ciudades que tenía Chile por entonces? Mira, como decía Simon Collier, el gran historiador inglés que dedicó su vida a Chile y que su primer libro es un libro sobre la independencia, una de las consecuencias de la Junta de Gobierno de 1810, de septiembre, es que los juntistas se arrogaron un rol nacional, lo que llamaríamos hoy nacional. Hablaron sin que nadie les pidiera en nombre de todo el reino, como se le denominaba a Chile, ¿no? Lo cual no era necesariamente algo inevitable. Santiago efectivamente era la capital, era donde residía el poder civil, pero la capital militar era Concepción. Y por lo tanto no era claro que los militares de Concepción aceptaran que Santiago se arrogara esta representación nacional. Sin embargo, lo hicieron, aceptaron, pero a cambio de que se conformara un congreso, de que hubiera representantes de distintas provincias. Ahí surgen las primeras provincias en Chile, las tres más grandes y principales, Coquimbo, Santiago y Concepción. Pero al mismo tiempo surge un conflicto, porque la decisión de sumarse a la Junta de Gobierno no fue por todos aceptada, muy rápido empezaron los conflictos, y yo llamo entonces esos años, entre 1810 y el 13, que es cuando ya la guerra toma otro cariz, yo llamo un conflicto civil y entre ciudades, ¿no? Aquí lo que se enfrentaron fueron ciudades que no llegaron al campo de batalla así como sí llegarían con los realistas. Hubo conflictos entre O'Higgins y Carrera, etcétera, pero no al punto de conformar una guerra civil entre ejércitos que luego serían revolucionarios, pero sí un conflicto muy, muy grande entre ambos centros urbanos, ¿no? Entre Santiago y Concepción, que luego se le sumó Valdivia. Cuando Valdivia decide cortar con la radicalidad de Carrera, decide no aceptar ese reglamento constitucional que yo te comentaba, el virrey ve una posibilidad y dice, bueno, aquí yo tengo a mis aliados de Valdivia, que han dependido siempre históricamente de Lima, y los tengo que ir a defender. Y ahí entonces ahí es cuando él se decide a mandar este refuerzo de 100, 150 personas y comienza la guerra civil. Entonces el conflicto cívico entre Santiago y Concepción Valdivia se transforma ya en un conflicto civil, militar, bélico, en donde hay ejércitos en ambos bandos, ¿no? Es decir, uno podría decir que Concepción fue revolucionario y contrarrevolucionario. En Santiago habían revolucionarios y contrarrevolucionarios. En Valdivia lo mismo, ¿no? Por eso que insisto mucho en el conflicto, en que esto fue una guerra civil, en donde las opciones políticas no eran representadas por naciones, necesariamente, eran representadas por intereses. Si uno tenía interés en el comercio con Lima, lo más probable, siendo chileno incluso, lo más probable es que estuviera con el virrey limeño. Si alguien tenía intereses en una hacienda en donde el papel de los criollos era mucho más grande, mucho más importante, lo más probable es que fuera revolucionario. Pero son intereses los que entran en juego, ¿no? No es la nacionalidad. Yo creo que eso es súper importante para que no asumamos que la independencia va a derivar en la construcción de la República, ni que la construcción de la República va a derivar en el Estado Nacional. No hay que asumir esas cosas. Tuvieron que pasar muchos años para que efectivamente llegara a cada una de esas. Qué revelador esto que nos dice, porque siempre, por supuesto, la construcción de una nación viene con todas estas épicas y de la patria,
y lo pensamos de una manera muy romántica, como que ya estaba instalada esa idea, ese fervor, no sé, en el corazón de querer crear una nueva patria y claro, son cosas mucho más cotidianas, como nos dices tú, dónde están los intereses comerciales, por ejemplo, y no tanto de apoyo ciegamente al rey de España o quiero crear esta nueva nación como si fuera una idea con la que uno se despierta un día X. Tal cual. Lo que pasa es que en el relato mítico nacional, la historiografía nacionalista del siglo XIX jugó un rol muy importante. Para ellos era indispensable que la independencia se entendiera como un conflicto de liberación nacional, porque estaban construyendo algo que ellos tenían que legitimar ante sus lectores, ante su audiencia, ¿no? Pero en el siglo XXI, uno en realidad tiene que entender la historiografía del siglo XIX como parte de la historia de la historiografía, pero no necesariamente como un fenómeno mediante el cual se construyó la idea de la nacionalidad. Son dos cuestiones completamente distintas, ¿no? A mí lo que más me interesa de este periodo, pero de todos los periodos revolucionarios en realidad, es que uno no sabe qué es lo que va a ocurrir con la revolución cuando estás en medio de la revolución. Y uno, ojalá, ponerse en el caso de los actores, ¿no? Yo te diría que O'Higgins no fue independentista convencido sino hasta 1816. Una vez que ve que en el Río de la Plata se está declarando la independencia, está viviendo en Mendoza, en donde hay un antiespañolismo muy, muy fuerte por parte de San Martín, pero dudó mucho antes de declarar la independencia. Y de hecho, en la Declaración de Independencia de 1818 no hay ninguna mención al tipo de gobierno que tiene que reemplazar al rey, porque todavía hay muchos que son monarquistas, que no se han convencido por la república, ¿no? Entonces, ni la independencia es la causa-efecto de la república, ni la república es la causa-efecto del Estado nacional. Son fenómenos que se van construyendo con idas, vueltas, tira y afloje, como ocurre con cualquier proceso político, ¿no? Cuando se recuperó la democracia en 1989, no sabíamos que la concertación iba a hacer lo que hizo. No teníamos idea, no teníamos cómo saberlo. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Bueno, sigo diciendo, qué diferente a lo que uno aprende, no sé, en el colegio, si no se dedica a la historia, a retomar estos temas más adelante, cuando tenemos más capacidad de reflexión. Sigue pasando los años, volvamos a ese 1808, 1810, decíamos que están estas personas hacendados o comerciantes y tienen que defender lo suyo. Entonces, ¿cómo se van creando? Tú ya nos mencionabas los que eran realistas, los que vinieron efectivamente de afuera, los que pasaron a ser parte de esas filas aunque habían nacido aquí. ¿Cómo se va formando este ejército revolucionario chileno que finalmente, como tú decías, por mucho que no lo estuvieran pensando, la proyección que eso iba a tener a futuro, de todas formas son los que estuvieron ahí en el frente de batalla y con lo que se fue creando esta nación? Entonces, ¿cómo nace todo esto? ¿Cómo se van formando estos bandos? ¿Cómo va creciendo este espíritu de alguna manera en el momento? A ver, lo primero que habría que enfatizar es que no se trata de ejércitos regulares a la usanza del siglo XX. Estos no son ejércitos muy disciplinados ni muy entrenados. De hecho, una de las características de estos años es el reclutamiento forzoso y las múltiples deserciones que ese reclutamiento generaba entre las tropas, ¿no? Y entre otras cosas, es forzoso porque no está claro contra quién se está luchando, ni por qué hay que luchar contra alguien. Porque como no existe un Estado nacional, como no existe una república, como el rey todavía sigue siendo más o menos legítimo, no queda claro para el inquilino que es forzado, por el indígena que es forzado, incluso por el comerciante o el hacendado que le entra a la hacienda y le quitan los caballos para alimentar a la tropa o para que anden a caballo los soldados. Para nadie es muy claro contra quién se está luchando, ¿no? Entonces, al final, la construcción de ejércitos en esta época está muy ligada a la construcción de la legitimidad política.
Si tú eres legítimo, es más fácil que tus ejércitos funcionen, se engrosen y funcionen. Cuando la legitimidad está en juego, es mucho más difícil. ¿Por qué voy a pelear por alguien que no me convence? De hecho, para los indígenas, la mayoría de los indígenas, el rey era una autoridad más legítima que la autoridad que estaba en Santiago. Más vale diablo conocido que por conocer, ¿no? Entonces, el reclutamiento forzoso es una característica de los ejércitos. Las requisiciones en los campos, otra característica. La persecución a los desertores en nombre de la patria. Resulta que, ¿qué es la patria? ¿Es la patria Chile o es la patria el rey? Y resulta que ambos ejércitos usaban el concepto de patria y de antipatriota. Todo lo cual alimenta, lo que te decía al principio, una gran incertidumbre, ¿no? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde descansa el poder? ¿Quién lo ejerce el poder? ¿En nombre de quién lo ejerce? ¿Qué mecanismo debe utilizar para ejercer ese poder? ¿Es necesario llegar al uso de las armas o no? Esas son las preguntas, ¿no? Y muy similar a lo que pasó en otras partes de Latinoamérica, muy similar a lo que ocurre cuando las revoluciones se transforman en una guerra civil. La mayoría de las veces así ocurre cuando las revoluciones son perdurables en el tiempo, y que, como te decía, generan esta gran incertidumbre, no saber bajo qué autoridad te vas a despertar al día siguiente. Eso es una revolución en muchos sentidos. ¡Qué atroz! O sea, si lo ponemos al día de hoy estaríamos, pero en un caos. Por eso, claro, total. por eso que hago la diferencia muy grande entre un ejército nacional del siglo XX o del siglo XXI de un ejército muy a mal traer, o ejércitos muy a mal traer, que se construyen en base a la coerción. Son fenómenos muy distintos. Bueno, no nos queda mucho tiempo, se me ha pasado muy rápido, siento que apenas hemos dado una pincelada a ciertos conceptos, ya la invitación es a que lean el libro para que conozcan con más detalle, además tú haces capítulos, hincapié en las batallas icónicas de nuestra historia, que es lo que pasa ahí, ¿no? Entonces, el libro llega hasta 1826, ¿no? Desde 1808 hasta 1826. ¿Por qué hasta ese año? ¿Cómo se fueron dando las cosas durante estos casi 20 años y poner ese corte ahí? Mira, ese año es muy importante porque el último bastión realista que existía en Chile cae en manos de los revolucionarios. Chiloé, la isla de Chiloé, que había sido, Ramón Freire había intentado reconquistarla en 1824, pero no había tenido éxito, y en enero del 26 lo logra. Y por lo tanto, para mí, las guerras de la independencia, lo que luego se van a llamar las guerras de la independencia, tienen una culminación ese año, en 1826. Los conflictos militares posteriores, el del 29, o la guerra contra la Confederación el 36, o la guerra civil del 51 y el 59, ya responden, a mi manera de ver, a preguntas que son distintas. En 1826 desaparece el rey por completo. Ya no hay nadie que legitime al rey como una autoridad razonable o necesaria, ¿no? De hecho, es más, para 1826 en Chile quedan muy pocos monarquistas, son todos republicanos. Otra cosa es que dentro del republicanismo no haya habido diferencias, que por supuesto que sí las había. Algunos eran más conservadores, unos más liberales, algunos estaban por la centralización del poder, otros por la federalización del poder, pero ya para 1826 nadie duda de que Chile debe ser una república y por lo tanto completamente independiente de España y de cualquier otra autoridad extranjera, ¿no? Entonces yo creo que marca un momento muy importante en la guerra, y es el último conflicto. Claro, uno podría decir que el Estado siguió persiguiendo a los guerrilleros realistas como los pincheiras, pero de una manera muy irregular y no como defensores, digamos, legítimos del rey, sino que simplemente como soldados irregulares y guerrilleros, ¿no? Pero en 1826 cae el último bastión realista en Chile, que coincide más o menos con el último bastión realista que cae también a manos revolucionarias en Sudamérica, que es el Callao, el puerto
del Callao. Entonces, ambos casos me parecen suficientemente explicativos como para terminar el libro en 1826. A riesgo de extenderme un poquito, pero a la par de todas estas batallas, la guerra civil que se extendía, se fue construyendo igual un Estado, sí, o esta primera idea de instituciones del Estado. Entonces como que fue evolucionando la idea de todas formas, como que se fueron encantando con esto de realmente ser una nación independiente. Absolutamente. Y lo que más interesante es, Rocío, es que en algún momento, yo te diría en 1821-22, los militares y los intelectuales, los civiles, los hombres de letra, deciden que la independencia no solo es en relación a España, sino que también en relación a cualquier otro aliado que se haya tenido con anterioridad. Y por lo tanto, la declaración de independencia ya no es solo con el rey, sino que también con San Martín o con Bolívar. Es decir, lo que está conformándose es un Estado nacional, incipiente, pero un Estado que tiene una soberanía política y una soberanía territorial. Y en esa decisión, que es una decisión político-conceptual, los militares otra vez juegan un rol muy importante, porque pasan del campo de batalla al Congreso, y del Congreso al Poder Ejecutivo. Y los militares gobernaron, nos guste o no nos guste, otra vez, es una constatación de un hecho, gobernaron hasta 1851. Todos oficiales de la Revolución de Independencia. Entonces, la tesis de Mario Góngora, que sostiene, entre otras cosas, que la guerra jugó un papel muy importante en la creación del Estado Nacional, creo que es absolutamente correcta, ¿no? De hecho, la guerra jugó un papel muy importante en la cotidianidad de los chilenos, porque muchos de ellos lo vieron como una práctica política legítima. Es decir, la guerra pasó a ser una práctica política, no algo extemporáneo o raro, muy por el contrario, era parte de la cotidianidad de los chilenos. Si no, no se explica que en Chile, después de esto, hayan habido 4 guerras civiles, más 2 guerras internacionales. No se puede explicar, ¿no? Y creo que obviamente que son casos muy distintos, pero entender la independencia como una revolución y también como una guerra civil ayuda en parte a entender al menos la guerra civil del 29 y del 51. Por razones distintas, el rey ya no está, pero son los mismos soldados y son los mismos oficiales. Porque otra pregunta, y ya con esto termino para no alargarnos más, pero cuando termina la guerra de independencia, una de las preguntas que se hacen todos los gobernantes es: ¿qué vamos a hacer con tantos soldados? Tremenda pregunta. Es una tremenda pregunta. ¿Cómo los vamos a alimentar? Tenemos que lograr que vuelvan a sus antiguas labores, pero muchos de ellos ya no quieren volver a sus antiguas labores. Y quedan pululando en el Valle Central, sobre todo guerrillas, montoneras, milicianos, oficiales regulares, que se van a mantener por mucho tiempo en Chile, y que la Revolución de Independencia no va a poder solucionar ese problema. Lo va a haber generado, pero no va a haber generado una solución. Bueno, como yo decía, hay mucho que a mí me ha abierto los ojos esta conversación contigo hoy, Juan Luis, y bueno, la invitación a disfrutar el libro y salir de esas dudas que se les pueden haber quedado después de esta conversación. Se me pasó rapidísimo el tiempo. Muchas gracias por compartir parte de tu investigación y de tu libro con nosotros aquí en el programa. A mí también. Muchísimas gracias. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.